Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Sacoto. Amigos de todo el país, muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas. Empezamos con la información en este sábado 17 de septiembre de 2022. Una jueza dictó prisión preventiva para una cadete de la policía, presuntamente involucrada en la desaparición de María Belén Bernal. Mientras que la abogada continúa desaparecida, hoy se intensificó la búsqueda en las inmediaciones de la Escuela Superior de la Policía. En la audiencia de formulación de cargos que se desarrolló este sábado en la unidad de flagrancia, una jueza de garantías penales dictó prisión preventiva contra la cadete de 24 años, que había sido retenida el viernes con fines investigativos por la desaparición de la abogada María Belén Bernal. Según la Fiscalía, tendría un grado de participación en lo ocurrido y ahora es procesada por delito de desaparición involuntaria. La cadete Jocelyn Sánchez es víctima. También es víctima del teniente Cáceres. Esperamos que Fiscalía haga una investigación seria y dé con el paradero del verdadero responsable de este grave delito. Vamos a seguir luchando para ver dónde está María Belén, porque esto no significa que he ganado. Simplemente se ha dado un paso, señor, que la justicia está diciendo. Ahora necesito saber dónde está mi hija. El principal argumento presentado por la Fiscalía fue que la cadete borró conversaciones de su celular relacionadas a la desaparición de Bernal. Que él, abusando de su cargo jerárquicamente superior, le pidió a ella que borre algunos mensajes, que borre algunas conversaciones que tenía en chat. El abogado de la cadete además confirmó que la madrugada del domingo 11 de septiembre varias personas escucharon que hubo una pelea entre la abogada desaparecida y su esposo, el teniente Germán Cáceres, en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía. Varios tenientes, compañeros de él y varios policías escucharon golpes y gritos de una mujer. No solamente, ¿y por qué solamente a ella? ¿Y por qué solamente a ella le procesan? La madre de María Belén Bernal pidió a la cadete que colabore con las investigaciones. Usted tiene madre. Piense que lo que me hicieron a mi hija le pudo haber pasado a usted. Sensibilícese su corazón. Por Dios, necesito saber dónde está mi niña. Si usted sabe algo, dígales a las autoridades, necesito saber. Después de la audiencia, la madre de Bernal se trasladó a la Escuela Superior Alberto Enríquez Gallo, donde desde tempranas horas se retomaron las labores de búsqueda tanto en esas instalaciones como en las inmediaciones. En esta ocasión se unieron uniformados del Cuerpo de Bomberos y también del municipio de Quito. Recorrieron quebradas, ríos y cerros. Inclusive se utilizaron drones y un helicóptero de la policía para sobrevolar las zonas aledañas, pero hasta el cierre de este reportaje no encontraron a la abogada desaparecida. Aproximadamente 200 policías que han colaborado en la búsqueda en este día. Vamos a continuar con todos los pedidos que haga Fiscalía para que estos equipos de trabajo se intensifiquen, se busquen nuevas áreas. El objetivo principal es encontrar a la persona desaparecida. La tarde de este sábado, además del Ministerio del Interior, publicó oficialmente la recompensa que se ofrece de hasta $20,000 por información que permita localizar al principal sospechoso, en este caso el esposo de Bernal, que el martes rindió su versión y después de eso no se sabe dónde está. Alberto Luna, 24 horas. Y en otro caso, la Policía Nacional informó que se detuvo a un hombre en Tulcán, provincia de Carchi, que presuntamente asesinó a una mujer embarazada. La desaparición de la víctima ocurrió el pasado 7 de septiembre, luego se encontró su cuerpo sin vida 8 días después en una quebrada. Ella tenía 8 meses de embarazo y según las autoridades mantenía una relación con el detenido. Los primeros indicios apuntan a que la joven murió por asfixia mecánica por estrangulación. Otros temas, pese a que la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales de 2023 está ya en la recta final, 8 de cada 10 precandidaturas aún no están inscritas a nivel nacional. El plazo para hacerlo termina en 72 horas. Autoridades electorales temen que una avalancha de inscripciones de último minuto provoque el colapso del sistema. El próximo martes 20 de septiembre a las 6 de la tarde concluye la etapa de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023. Y a nivel nacional apenas el 21% de las precandidaturas han sido inscritas.
John Gamboa, director de la Delegación Electoral del Guayas, hizo un balance de las cifras a nivel provincial. En la provincia del Guayas tenemos 5.427 precandidatos que firmaron su aceptación. Sin embargo, solamente un poco más del 20% ha hecho su registro en el sistema informático, es decir, de los 965 informes, solo 271 ya han concretado la información en el sistema. Pero la situación es aún más crítica en la Delegación Electoral de Pichincha, donde el porcentaje de candidaturas oficializadas es mucho menor. María Belén Mieles es la presidenta de esa junta electoral. Nosotros tenemos más o menos un 7% recién de inscripciones realizadas de un universo de 751 dignidades que estaban previstas en las primarias. Hasta el momento, el día de hoy, nosotros tenemos recién 55 inscripciones. Ambos coinciden en que los requisitos que se plantean en la última reforma al Código de la Democracia quizás han retrasado las inscripciones. Pues hoy las organizaciones políticas deben procurar que el 30% de las listas estén encabezadas por mujeres, que el 25% de candidatos sean jóvenes entre 18 y 29 años. Y además, que cada uno de ellos presente una declaración juramentada de no incurrir en prohibiciones. El tema de las declaraciones juramentadas es un inconveniente para las organizaciones políticas porque implica un costo, implica tiempo, pero bueno, en las primarias a cada organización política se les explicó cómo es el proceso y obviamente ellos estaban de acuerdo. Algunos partidos políticos aún no pueden cumplir con su parte de encabezamiento de mujeres, de integración de jóvenes en las listas, las renuncias que han recibido de algunos de sus precandidatos, eso ha hecho que se retrase la inscripción de sus candidatos. Y aunque algunas organizaciones políticas han mantenido la tradición de acercarse con simpatizantes a las delegaciones electorales, ambas autoridades recuerdan que las inscripciones se hacen en línea y que el sistema está disponible las 24 horas. Temen, sin embargo, que en los próximos días exista una avalancha de inscripciones que pueda provocar el colapso del sistema. No importa la hora, la madrugada, los atendemos vía telefónica, los atendemos vía chat, de la forma que sea, para que no exista este problema que veo venir, que va a ser obviamente, el sistema va a colapsar, porque van a venir una avalancha de inscripciones que puede ser que el sistema no pueda responder de la mejor manera, ¿no? En total, en los comicios de febrero de 2023 se elegirán a 5.570 autoridades locales y sus respectivos suplentes. La lista oficial de candidaturas se conocerá el próximo 18 de diciembre. En Guayaquil, Carlos Sacoto, 24 horas. Revisemos ahora qué pasa con la consulta popular. Si una o varias preguntas no llegaran a pasar el filtro de la Corte Constitucional, hay un plan B para la consulta según la asesora jurídica de la presidencia, Karen Sichel, quien sin embargo espera que no haya inconvenientes, pues asegura que cada una de las 8 preguntas ha sido técnicamente justificada. La expectativa del Ejecutivo es que a finales de octubre se pueda conocer ya el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre las 8 preguntas que se plantean en la consulta popular. Karen Sichel, asesora jurídica de la presidencia, explicó varios de los puntos de la propuesta. En el caso de la extradición, dijo, se ha revisado los fallos de la Corte Constitucional en casos similares. Se van a respetar derechos y garantías. No se va a permitir la persecución por raza o por opiniones políticas. No se va a deslegitimar la institución de extradición en derecho internacional. Se va a permitir que se respeten el trato digno de las personas. Con esas limitaciones que nosotros hemos dado y con toda la demás fundamentación que le traemos a la Corte, consideramos que la Corte determinará que es una medida idónea, necesaria y proporcional para combatir el crimen organizado. Sobre retirar la facultad de designar autoridades de control que hoy tiene el Consejo de Participación Ciudadana, Sichel aseguró que se apunta a que la Asamblea sea la que decida, pero con base en las propuestas de varias entidades, claro, del Ejecutivo. Pongo un ejemplo, en el caso de la Fiscalía General del Estado, el presidente recibe binomios de la Fiscalía General del Estado, de la Contraloría General del Estado, que es un órgano que trabaja en colaboración con la Fiscalía, y el presidente envía su binomio. Es decir,
decir, el presidente no tiene aquí la facultad, no concentra la facultad nominadora y aún así, después de la nominación, esto pasa a un proceso de escrutinio en la Asamblea Nacional. Se refirió además a lo que propone la tercera pregunta, la creación de un consejo fiscal que evalúe Hacienda, capacite y sancione a los fiscales. Atribuciones que hoy están en manos del Consejo de la Judicatura, propuesta que ha sido calificada de innecesaria por la propia Fiscalía. Tienen que ser entes especializados, por lo cual el Consejo Fiscal es una entidad especializada. Los pone la fiscal porque es parte de su autonomía y eso está perfecto que sea así, pero el Consejo Fiscal le ayuda a la fiscal y son personas que al menos tienen que cumplir los mismos requisitos que un fiscal para ingresar a la carrera. Que están conscientes que sobre varios temas ya existen pronunciamientos de la Corte Constitucional, pero asegura la asesora jurídica de la presidencia que cada uno de los planteamientos han sido técnicamente justificados. Para demostrarle a la Corte Constitucional que las propuestas pasan por su filtro, son necesarias, son proporcionales y son idóneas. Entonces consideramos que con toda esta evidencia nueva, la Corte va a poder realmente determinar que esto es una enmienda constitucional. Y mientras espera una respuesta, ya se piensa en el plan B a implementar en caso de que la Corte Constitucional no dé luz verde a algunos de los temas. Es probable que el presidente, en vez de enmendar la Constitución, proponga propuestas para reformar la ley o de plebiscito para alivianar otros temas y que también tendrán que pasar por el control de la Corte, pero esta vez un control automático. La consulta popular presentada a la opinión pública el pasado 12 de septiembre está en la mesa de la Corte Constitucional. Jimena Cárdenas es la jueza ponente, quien deberá analizar en un primer momento que las preguntas no induzcan a una respuesta, luego que lo que se plantea no contradiga la Constitución, principalmente en materia de derechos humanos. En Guayaquil, Carlos Sacoto, 24 horas. Revisamos ahora otros temas. Aunque aún falta más de un mes para la final de la Copa Libertadores que se jugará en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, las reservas en los principales hoteles de la ciudad ya están copadas. La demanda ha sido tal que las agencias de viajes están gestionando plazas de hoteles en Salinas e incluso en Cuenca. La final única de la Copa Libertadores de América se jugará aquí, en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil. Y aunque falta más de un mes para el partido entre los equipos brasileños Flamengo y Atlético Paranaense, que será el próximo sábado 29 de octubre, las reservas para alojamiento en los principales hoteles de la ciudad ya están copadas. Pedro Serrano, presidente de la Asociación Hotelera del Guayas, cuenta que fue inmediatamente después de que se determinó que esta sería la sede, que las habitaciones empezaron a ser solicitadas. Se podría decir que al día siguiente llegaron todas las reservas de la Conmebol, que ya había visitado previamente la ciudad, y de todas las agencias de viajes que son especializadas en eventos deportivos. Al cerrar el año 21, prácticamente estaba ya comprometida toda la ocupación de Guayaquil para este evento. Ante la gran demanda, incluso se han empezado a gestionar hospedajes en otras ciudades como Cuenca y Salinas. Nosotros mismos nos hemos encargado de buscar Cuenca, Quito, que es donde tenemos hoteles, y por supuesto Salinas, Manta, todo lo que haya a disposición hoy en día es importante. Para enganchar a los turistas se han elaborado paquetes completos para quienes se tengan que hospedar un poco más lejos. La dinámica implica que los viajeros tengan movilización de ida y regreso y que hagan recorridos por sitios icónicos y otros atractivos. Te venimos a recoger, te llevamos, y luego el día del partido te venimos y luego te llevamos. Se quedan paseando por allá. Hay otros que van a coger tours que van a aprovechar para irse, que coincida para irse a Galápagos. La estancia de los viajeros, comenta Jolbas Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo y de la Cámara de Turismo del Guayas, será de una semana en promedio. Cuenta que las delegaciones de la Conmebol y los clubes empezarán a llegar hasta 3 semanas antes del día del encuentro y se quedarán una semana después del partido. Este no es un evento solo de Guayaquil, este es un evento que va a dinamizar, va a mover al Ecuador. En Guayaquil existen por lo menos 23.000 plazas en hoteles que van desde 1 hasta 5 estrellas. El municipio de Guayaquil estima que por el encuentro futbolístico a la ciudad arribarán unos 50.000 turistas. De ahí la necesidad de buscar alojamiento en otras localidades. Ahora, considerando que cada visitante, de acuerdo a proyecciones realizadas, diariamente gastará entre 460 y 550 dólares, se espera un incremento importante en la facturación del sector hotelero, pero también de los negocios del sector turístico y del de bebidas y alimentos, que alcancen incluso los niveles prepandemia. Los aeropuertos, los restaurantes, los taxis, los bares, eso es reactivación económica. Según los expertos, hay un cálculo de que van a dejar en la ciudad de Guayaquil alrededor de 50 millones de dólares. Para alcanzar esa gran meta de
ingresos para la ciudad, actualmente se preparan ya varios eventos, sobre todo musicales y gastronómicos, que sirvan de atractivo para los viajeros. Y se ultiman los detalles de los operativos de seguridad, pues la idea es que esta sea una buena experiencia que al volver a su ciudad, los turistas puedan replicar. Luisa María Heredia, 24 horas. Le contamos ahora que 2 tasas que se cobran en pasajes internacionales se han reducido en Ecuador. Sin embargo, esto no aplica en todos los aeropuertos, por lo que representantes del sector turístico piden que se amplíe este beneficio. Cuando una persona sale vía aérea desde Ecuador hacia el exterior, en sus pasajes se le cobra la tasa Ecodelta, mientras quienes compran pasajes desde el exterior con destino a Ecuador pagan la tasa Ecuador Potencia Turística. Aunque se anunció en mayo, hoy ya es una realidad. El valor de ambas tasas se ha reducido, pasando de $50 a $5 en el caso de la Ecodelta y de $10 a $1 en la tasa Ecuador Potencia Turística. Esto significa que un pasaje aéreo internacional ahora será más económico. En teoría sí, pero en la práctica aún no. Y es que este beneficio no es para todos los aeropuertos. Únicamente desde aeropuertos internacionales manejados por la Dirección General de Aviación Civil. Eso limita el beneficio, pues los 2 únicos aeropuertos internacionales que maneja Aviación Civil son los de Latacunga y Manta. Es decir, Quito y Guayaquil no entrarían dentro de este descuento. El tráfico internacional desde Latacunga y Manta en estos instantes es nulo. A eso se suma que el beneficio lo tendrán solo aquellas nuevas aerolíneas internacionales que ingresen por primera vez a Ecuador y vuelen internacionalmente a los aeropuertos de Manta y Latacunga. Además, aerolíneas internacionales que actualmente operan en el Ecuador, pero que abran una nueva ruta internacional con nuevas frecuencias a estas terminales aéreas. Es decir, las rutas internacionales que existen hoy seguirán costando lo mismo. No somos competitivos, esa es la palabra, y por eso nuestros tickets aéreos comparados con los de nuestros países vecinos son mucho más caros. Desde las aerolíneas señalan que esta reducción, si bien es cierto, hoy no se percibirá. Lo que sí logra es una oportunidad, aunque a largo plazo. Beneficio para el país a futuro, porque podría poner esos aeropuertos competitivos para que puedan llegar a aerolíneas, especialmente low cost. Aerolíneas y operadores turísticos piden 2 cosas. La primera, por supuesto, es que este beneficio se extienda a los aeropuertos de Quito y Guayaquil para reducir desde ya los costos de pasajes y atraer turistas. Además, que ya que se sigue cobrando ambas tasas, cuyo objetivo es generar recursos para promoción turística, se use el dinero realmente para ese fin, pues no lo perciben así. No de ahora, desde siempre. Se utilizaba en cualquier cosa menos en promoción turística. El Ecodelta está bien creado, pero el espíritu realmente de inversión para promoción que fue creado no se lo aprovechan. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. De vuelta con más información, gracias por seguir con nosotros, amigos. Le contamos que este fin de semana se desarrolló una nueva minga de vacunación para incentivar a los ciudadanos a que completen sus dosis contra el COVID-19. La meta es que hasta finalizar septiembre, al menos 10 millones de personas cuenten con su primera dosis de refuerzo. Este fin de semana se desarrolla una nueva minga de vacunación con el objetivo de ampliar el número de personas con esquema de vacunación completa contra la COVID-19. Claro que se vacune, porque pongámosle, uno se cuida y otras personas no se cuidan y los pueden a uno contagiar. Un total de 1.591 puntos de vacunación y 740 brigadas móviles están habilitadas a nivel nacional. Tan solo hasta el mediodía de este sábado, cerca de 40.000 personas ya se habían inoculado en esta minga de vacunación. Que se vacune por lo que cuidarse, por la salud de uno mismo. La minga seguirá este domingo y el próximo fin de semana y se extiende hasta las 4 de la tarde. En Guayaquil, Durán y San Borondón se han habilitado 22 puntos, además de los centros de salud. Tenemos el punto de City Mall, punto de San Marino, Supermaxi La Garzota, terminal terrestre de Guayaquil. Tenemos también los TIA, el TIA de la Tarazana, el comisariato de la Avenida de las Américas y los sectores de la Bahía. A escala nacional, más de 7 millones de personas se han puesto ya el primer refuerzo. La meta del gobierno es llegar hasta finales de septiembre a los 10 millones y así alcanzar una cobertura del 90% con la tercera vacuna. La iniciativa busca también incrementar la cobertura en provincias con bajos niveles de inoculación, como son Esmeraldas, Guayas, Manabí, Santo Domingo, Orellana, Pastaza, Santa Elena, Morona Santiago, El Oro, Loja y Los Ríos. También tenemos las brigadas de vacunación que están de casa en casa vacunando en diferentes sectores de la ciudad y calles también principales. Hasta ahora se han confirmado más de 1 millón de casos de COVID-19 en el país. Sin embargo, las autoridades han señalado que hay una tendencia a la baja. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Le contamos ahora que un joven de 25 años que vive en Manta se convirtió en el primer portador de la viruela del mono en Manabí.
Así lo anunció este viernes Jessica Barrezueta, directora zonal de Vigilancia Epidemiológica de la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Salud Pública. Según la funcionaria, era el 7º caso sospechoso que había en Manabí, pero fue el primero en que se confirmó y actualmente se encuentra con todos los cuidados respectivos, en buen estado de salud y siguiendo un control epidemiológico en su domicilio. Con ello ya son 12 provincias del país las que registran casos de esta patología. Y en el país existe un alto déficit habitacional. Al año se forman cerca de 87.000 familias, pero solo se construyen 40.000 viviendas. Pese a que hay proyectos con bajas tasas de interés, no todos los que podrían acceden a ellos, en muchos casos por la inestabilidad laboral. El acceso a una vivienda propia sigue siendo una deuda social y económica en el país. Cada año en el Ecuador se conforman alrededor de 87.000 nuevas familias, pero solo se construyen 40.000 viviendas. Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos, explica que esto ha hecho que alrededor de 493.000 hogares vivan en hacinamiento. Por ello considera fundamental que desde el Ejecutivo se impulse el sector de la construcción y se promocionen los proyectos que ya existen. Hay dos tipos de vivienda que el gobierno está subsidiando. Las que son entre 40.000 y 90.000 dólares, donde el gobierno da un subsidio a la tasa de interés. En lugar de pagar el 9%, se paga el 4,99 o menos, lo cual es una muy buena opción. Lamentablemente en este caso, la ciudadanía no conoce de esta virtud, porque con este tipo de financiamiento, el costo de la cuota de la vivienda propia es parecida a la cuota del arriendo. Pero para que la gente pueda acceder a una vivienda propia es fundamental el sector financiero, que a decir de Yandún está jugando un rol importante al momento. Este año, uniendo mutualistas, cooperativas, el Seguro Social y la banca, se va a superar el récord de los 2.000 millones de dólares en créditos hipotecarios. Desde el Banco del IES dicen que este año se superaron las expectativas que existían. Tenemos en este momento conseguidos más de 7.000 operaciones para la adquisición de vivienda terminada y esto representa más o menos un 20 a 30% con respecto al año pasado en crecimiento. No obstante, hay quienes creen que pese a que existen buenas opciones, no todos deciden hacer una inversión de este tipo, especialmente por la inseguridad que atraviesa el mercado laboral. Si no tiene la capacidad de pago, si no tiene un empleo adecuado, si sus ingresos son muy inestables, difícilmente va a poder acceder a un financiamiento por más baja que sea la tasa. Por eso sostiene Acosta Burneo que el gobierno no solo debe impulsar el sector de la construcción, sino y como prioridad el empleo formal. Belén Merizalde, 24 horas. Hablemos ahora de seguridad. Al menos 7 muertes violentas se registraron en las últimas horas en Guayaquil. Son más de 1.000 muertes violentas en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón hasta la fecha. Las muertes violentas no paran en Guayaquil, Durán y San Borondón. Este sábado, cerca de la 1 de la tarde, se registraron asesinatos en la cooperativa Gallegos Lara y de manera simultánea en Nueva Prosperina, dejando un saldo de 3 fallecidos. Horas antes, cerca de la 1 de la mañana del sábado, 3 muertes más se dieron en la Alborada norte de la ciudad. Los indicios balísticos levantados son .40 y 2.23. Mientras el viernes por la noche en el suburbio, sujetos en moto dispararon contra un hombre que salió a hacer compras en el sector, acabando con su vida. El hombre quedó tendido en la calzada mientras la policía acordonó el área y recogió varios indicios balísticos. Mientras, en la isla trinitaria cooperativa Nelson Mandela, sujetos a bordo de un vehículo interceptaron y dispararon contra 2 hombres que se movilizaban en moto. Ambos fallecieron producto de los impactos de bala. Uno de ellos era menor de edad. De 31 años de edad, el uno ecuatorianos y el otro de 16 años. El mayor de edad tiene 4 detenciones, 2 por robo, 1 por homicidio y otra por violación de domicilio. También en el sur, pero en el sector de La Floresta, un hombre de 25 años fue asesinado. Ha recibido 6 impactos de arma de fuego con 9 milímetros. Ya suman 1.021 las muertes violentas hasta ahora en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Tan solo el último jueves, entre la mañana, tarde y noche, hubo 10 asesinatos en al menos 6 sectores de Guayaquil. La policía sigue tras la pista de los responsables. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y mucha atención, más de una decena de bienes que un narcotraficante colombiano tenía en la provincia de Esmeraldas fueron expropiados esta semana. Lucio Hernando Burbano, alias El Señor, está detenido y es acusado de dirigir desde el país una estructura delictiva que blanqueaba dinero del narcotráfico.
Alias El Señor es un ex cabecilla de una organización narcodelictiva que delinquía en asociación con las disidencias de la FARC y con cárteles mexicanos. Actualmente está preso en una cárcel de Colombia. Fue capturado 2 veces en su país, en donde en el 2005 le expropiaron 15.000 millones de pesos en activos, es decir, unos 3,4 millones de dólares. La causa penal indica que alias El Señor dirigía desde Ecuador una estructura conformada por ciudadanos de ambos países que compraban tierras en Esmeraldas para blanquear dineros del narcotráfico y mantener pasos seguros para las redes que transportan droga desde Colombia. El general Henry Armado Sanabria, director de la policía colombiana, recientemente detalló que Lucio Hernando Burbano, como es su nombre de pila, consolidó una empresa criminal dirigiendo rutas de transporte marítimo. La capacidad de envío de droga era de 5 toneladas mensuales utilizando semisumergibles y lanchas rápidas. Se encargaba de adquirir propiedades en el país de Ecuador, con 2 propósitos. El primero, garantizar una ruta de tráfico de drogas entre los 2 países, y en segundo lugar, como una forma de lavado de activos. El 10 de noviembre de 2020 se lo capturó por segunda vez junto a 14 cómplices. 5 de ellos fueron detenidos en Ecuador. En esa operación se incautaron más de 2,5 toneladas de cocaína. Antes, en el 2004, la fuerza pública de su país ya lo había prendido por delitos de enriquecimiento ilícito, narcotráfico y conformación de grupos armados ilegales. Salió en libertad en el 2007. Alias El Señor fue administrador público. Trabajó en la capitanía del puerto de Tumaco entre 1984 y el 2000. En Ecuador es procesado por el delito de lavado de activos. Recientemente en Esmeraldas se le expropiaron bienes avaluados por cerca de 10 millones de dólares, según informó la policía en Bogotá. En la operación realizada en los departamentos colombianos del Valle del Cauca y Nariño, así como en Esmeraldas, se aplicó la extinción del derecho de dominio a 2 inmuebles, 10 en Ecuador. La acción policial también dejó 54 detenidos y cocaína decomisada. Se allanaron 4 establecimientos de comercio ubicados en Colombia y 20 vehículos, 2 en Ecuador y 8 en Colombia. Incluso en Ecuador fueron bloqueadas, en total, 24 cuentas bancarias. Luisa María Heredia, 24 horas. Le contamos ahora que el aumento en el precio de la gasolina en Colombia podría incrementar el contrabando en Ecuador. Un exministro de Energía y un representante del sector opinan que con este escenario, la eliminación de los subsidios a los combustibles debe concretarse de manera urgente. Colombia lo anunció ya días atrás. El precio de las gasolinas se incrementará. Mantener los valores por debajo de los precios internacionales representa un gasto superior a los 9.200 millones de dólares al año, casi la mitad de su déficit. Una medida que adoptará el gobierno colombiano, pero que puede tener repercusiones en la economía local. ¿La razón? Ecuador subsidia los combustibles. Debería ser una llamada de alerta para que terminemos estas mesas y encontremos una solución rápida, si no, se va a desangrar económicamente el país. Sí, definitivamente, la única boya que tiene salvataje es la focalización del subsidio en este momento. La diferencia de precios de las gasolinas entre ambos países sería aún más atractiva para los contrabandistas, dicen. Con precios tan altos en las 2 fronteras, fronteras porosas que tienen cientos de pasos ilegales, lo más probable es que se incentive el contrabando. Un galón de gasolina corriente, extra y ecopaís podría llegar hasta los 16.000 pesos, es decir, a $3.67 en Colombia, mientras que en Ecuador su valor está subsidiado y se vende a $2.45. El diésel que se vende en Ecuador a $1.75, en Colombia pasaría a $5. Acelerar con el proceso de focalización para que comiencen solamente a beneficiarse los que necesitan este subsidio y comenzar a trabajar nuevamente con las bandas para las personas que no necesitan el subsidio. Ecuador destinará este año cerca de 4.000 millones de dólares para subsidiar combustibles, una cifra que si la comparamos con el presupuesto de salud, educación y seguridad, según lo ha reconocido el propio gobierno, es superior en los 3 sectores. Datos preliminares de 2019 revelaron que cada año el país pierde por lo menos 400 millones de dólares en gasolina y diésel que se contrabandea a través de las fronteras, y no solo las terrestres. Es a través del mar que se va la mayoría del diésel. Lamentablemente hay pescadores que llenan los tanques y van y traen una sardina y una fortuna porque han vendido en alta mar ese combustible a precios muy altos. Joana Ramos, 24 horas. Y como todos los sábados nos acompaña aquí en los estudios nuestra compañera María de Los Ángeles Rendón con una nueva historia alentadora en el segmento Aprendamos de ellos.
Hola María de Los Ángeles, cuéntanos, ¿de quién aprenderemos hoy? Hola, ¿qué tal? El protagonista de hoy se llama Jordi Erazo, un doctor excepcional que atiende de manera gratuita a personas que más lo necesitan. Lo impresionante es que este gran profesional labora sin sus piernas y sin una mano. Se apoya de sus prótesis y su gran fortaleza para seguir adelante. Conozcamos la historia de este médico de acero. Una particular casa capta la atención de todo aquel que transita por la Tarazana, al norte de Guayaquil. Su color rosado e infraestructura diferente la hacen única, así de única como una de las personas que labora aquí. Su bata blanca, estetoscopio y bastón, pero sobre todo su profesionalismo, carisma y humanidad al tratar a sus pacientes, caracterizan al doctor Jordi Erazo, de 29 años, quien atiende en este lugar brindando sus servicios de medicina general. Un médico fuera de serie, pues la falta de sus 2 piernas y una mano han sido su motivación para servir a quienes más se lo necesitan. Mi sueño siempre fue ayudar en general. Mi sueño era ser veterinario. Pero un empujoncito de las pasantías que hacía, casos especiales, síndrome de Down, niños con déficit intelectual muy bajo, entonces me motivó a ser un médico general. El doctor Erazo nació con una malformación en el crecimiento de sus huesos, por ende su discapacidad física es del 78%. A sus 8 años empezó a utilizar prótesis a base de acero y aluminio, lo cual confiesa, no fue nada fácil. Con los pasos de los años me he caído, me he levantado, me he superado, nunca fue un obstáculo para mí. Quizás ciertas caídas, pero siempre mi dicho es ser perseverante. Y eso es lo que me ha ayudado a seguir y a estar donde estoy. Y es como una simbiosis, yo me adapto al medio, yo me adapto al mundo, a la naturaleza, para vivir igual que ellos. Hago todo lo posible, siempre me esfuerzo. Si alguien se esfuerza el 100%, yo me esfuerzo el 200%. Aunque fue complicado gracias a su perseverancia y carácter fuerte, él ha cumplido cada uno de sus objetivos personales y profesionales. El más grande de todos, convertirse en un médico, lo cual le tomó 7 años. Pero su soporte no son solo sus prótesis, también lo es su familia, principalmente su novia y su madre. Él solo con un bastón y caminaba y que rápido. Y dije, uy, para mí es una ilusión. Mi hijo camina, es un milagro de Dios. Yo me sentía orgullosa de ver a mi hijo así. Él ha nacido así por un propósito. Dios lo ha traído al mundo con ese propósito de que él ayude a las personas más necesitadas y vulnerables también. Jordi tiene su propio consultorio médico, pero también acude a la Casa Rosada como ayudante solidario. Es decir, atiende a los usuarios más necesitados de manera gratuita. Dice que la sonrisa de sus pacientes es su mejor recompensa. Yo les comunico a ellos que todo está en la mente. Nuestro cuerpo son receptores que llegan al cerebro, entonces si hay la posibilidad, si hay esperanza, todo es posible. Caminar, correr, superarse, tener metas a seguir. Entonces eso es una motivación a las personas explicándole mi seguimiento, mi discapacidad y todo lo que he logrado como profesional. Sin lugar a dudas, un doctor extraordinario que en su receta no solo prescribe medicinas, sino también mucha autoestima. Tienen que valorarse primero a sí mismo, sentir amor propio y nunca dejarse pisotear. Como dicen por ahí, ¿para qué se necesitan pies si existen alas para volar? En este caso, manos para ayudar. Es el lema de Jordi Erazo, un médico de acero. Y para finalizar les comento que el doctor Erazo tiene como objetivo especializarse en pediatría o cardiología. Dice que para superarse no hay límites. Aprendamos de Jordi. Y ya lo saben, escríbanos a las cuentas de Twitter e Instagram @marrendón_. Si conocen alguna historia alentadora como la que acabamos de ver. Aquí me despido. Sigan con más información.